mi presentación fuera del comienzo, que acá están ellos, que arranco con una foto de toda la clase porque fue como se trabajó, es en base más bien a imágenes, para que ustedes los vean haciendo. No me animé a subir videos por el tiempo de exposición, pero sí más o menos para que los vean trabajando. El proyecto nuestro surgió en abril, cuando con el tema cotidiano de trabajo áulico, sin ninguna expectativa de nada especial, les pregunté a ellos y se me ocurrió la idea de que ellos eligieran un animal que quisieran proteger en la semana de turismo para después incentivar y no trabajar todos los animales como cotidianamente lo hacía año tras año. Porque me pareció que de esa manera cada uno se iba a comprometer con un animal y iba a incidir en su casa, por lo menos en la protección de ese animal y de poder proteger un poco más las especies que tanto hablamos y tal vez poco hacemos. Ahí surgió que varios niños trajeron imágenes y cuando hicimos la puesta común en la alfombra, que es nuestro lugar más común de trabajo, surgió entre las imágenes dos que conflictuaron el trabajo y ahí surgió nuestro proyecto. Surgió primero la imagen del gliptodonte, que es el que está de la mulita rara, que dice ahí. Ese nombre, mulita rara, se lo otorgaron ellos porque cuando la primera apareció esa imagen era una mulita, bárbaro. Cuando surgió la mulita, bueno, ¿y ahora qué es la anterior? Entonces ahí surgió, no, esta sí es una mulita maestra y la otra es una mulita rara. Por eso el nombre. ¿Tá? Entonces, a raíz de ahí, sin tratar de decir lo que era, ¿tá? A pesar de que era evidente a nuestros ojos lo que era, la idea era que ellos se volvieran investigadores. A mí me encanta trabajar con proyectos, pero de investigación, y siempre me baso generalmente o en la rama de sociales o en naturales, de manera que ellos investiguen, creen y no darle todo acabado. Trabajo en una escuela de contexto, ¿tá? Y donde muchas veces, fuera de todas las carencias que puedan tener de alimentación, de vestimenta, de atención, tienen serias carencias más que nada en oralidad. Tenía 5 niños que empezaron el año sin hablar, o sea que era todo gestual, porque todos se lo resuelven fácil, o aquellos otros niños que están en la otra punta, que te dominan todo desde el contexto, entorno, situaciones, y a nivel de conteo y demás son totalmente hábiles por su experiencia. Entonces, en este proyecto trabajamos las áreas que están a continuación: biología, geología, lengua, matemáticas y artística. Y matemática la sumé ahora porque no estaba en un comienzo. Y los contenidos que se tomaron en el proyecto fue la continuidad de las especies, las adaptaciones de los animales al medio, el tiempo geológico, obviamente que los fósiles, la deriva de los continentes. Para poder llegar a eso me van a decir cómo lo trabajamos en inicial, ahora se lo explico. Trabajamos el dibujo digital y la imagen en movimiento, que esto no estaba en un comienzo, surgió después. Las inferencias a partir de los elementos icónicos verbales en textos de información y el código escrito. Y aclaré ahí letra imprenta, pero mayúscula me faltó agregar porque es el código que ellos usan, y la explicación de las actividades experimentales. Esos fueron mis objetivos iniciales. Yo cuando les planteé ahora les dije matemáticas no estaba y lo de imagen y movimiento tampoco estaba. Ahora se los voy a aclarar por qué. En primera instancia, yo acá acoté los objetivos generales y los objetivos específicos a razón de la solicitud de ellos, y tomé los que me parecieron más englobadores de todo el proyecto. Entonces, esos objetivos no los voy a leer porque lo están visualizando, simplemente les voy a explicar cuál fue mi intención cuando escogí estos, por qué los escogí a estos de todos los que presenté en el proyecto. Porque mi intención al trabajar no era tanto trabajar lo disciplinar, que sí, obviamente me focalicé en ese trabajo y traté de hacerlo lo más exhaustivamente posible, sino en integrar al grupo, ¿tá? Que venían de situaciones muy diversas, niños yo tengo un grupo de 5 años, tenía niños sin escolaridad, niños con escolaridad de CAIF, niños con escolaridad solamente de 4, niños que venían nucleados de otras escuelas porque este año hicieron una redistribución del radio, entonces venían niños con situaciones totalmente diferentes que posibilitó enriquecer el grupo, ¿tá? Entonces tenía que hacerlos trabajar juntos, pensar juntos, aprender y colaborar, que era lo más difícil porque se autodiscriminaban un poco. De lo que hablaba la compañera, yo me reía cuando la escuchaba porque como que se presentaba esa situación de mini bullying en el salón de clase. Entonces, ante eso empezamos a trabajar primeramente con imágenes y luego con videos, ¿tá? Para tratar de primero descubrir si era una mulita rara, a ver qué era aquella especie, ¿verdad? En base a eso surgió nuestro trabajo.
Cuando empezamos a descubrir sobre esa imagen, que primero encontramos un video, por eso está el video primero, luego empezamos a buscar imágenes usando las XO como medio. En nivel inicial nosotros no tenemos XO, pero la institución cuenta con 10 máquinas para uso de la institución, que fue gentilmente proporcionada por la directora. Les debo aclarar que también trabajo como maestra de apoyo Ceibal, o sea que tengo un buen conocimiento de cómo se usan las ceibalitas. Entonces, en base a eso empezamos el trabajo y el recorrido. En estas investigaciones surge una figura de un paleontólogo como referente a nivel nacional del estudio de la megafauna del Uruguay. Entonces ahí empezaron a querer escribirle una carta. Todo el mundo nos tiró para atrás, que para qué le vas a escribir, que es una locura, que mira si te va a hacer caso un facultativo en la universidad, somos en el interior, una escuelita de barrio que nadie sabe ni que existimos. Igualmente, contra viento y marea, porfiada, como me caracterizo ser, y mi grupo que me secundaba, le escribimos al paleontólogo. ¿Por qué les puse todas esas imágenes? Para que vean que no fue una escritura en una sola vez, no fue solamente un niño que la hizo, aparte la quisieron hacer todos, o sea, todos la podían escribir, obviamente, pero la hicieron la mayor cantidad de niños que podían y que estaban en la etapa de escritura a esa altura. Algunos lo hicieron en forma autónoma, otros le pidieron que ellos se las escribieran y ellos la iban copiando, pero les di la posibilidad a la mayoría de los niños que querían participar pudieran hacerlo. Esto es un tamaño de hoja oficio, ¿tá? Por eso el tamaño capaz en relación con la mesa, por eso les aclaro, y están escribiendo obviamente con marcadores porque la motricidad de ellos no les habilita hacer una escritura en un tamaño de formato de hoja más pequeño, ¿verdad? Acá siguen escribiendo otros niños y yo quisiera que ustedes vieran la cara de la niña que está riendo. Esa niña primera vez tomaba un lápiz y empezamos a hacer todo como un relato bibliográfico de todo lo que estábamos haciendo. Ellos descubrieron que habían especies que eran herbívoros, otras que eran carnívoros, que habían también mamíferos, qué significaba ser mamífero, todo ese tipo de características de las especies que estábamos trabajando. Acá estaban unos en proceso de escritura, otros en proceso de dibujo, o sea, le di la imagen para tratar de que fuera un dibujo en ciencias, que no es lo mismo que un dibujo en arte, que todo está bien, acá no, acá tiene que tener una determinada especificidad propio del área, y eso se lo traté de remarcar y que ellos lo pudieran entender, obviamente que a su nivel. Luego, ellos empezaron a hacer el proceso de esto que están mirando en el pizarrón, ellos tienen momentos y rincones y son libres. En vez de jugar y usar bibliografía de otro tipo, se empezaron a volcar a usar bibliografía científica. Y empezaban a tomar e intentar a reproducir y a copiar en forma totalmente voluntaria, por eso está la imagen de Alex ahí copiando en el pizarrón. Van a ver que no está copiando textual lo que está allí porque no es capaz de reproducirlo en forma secuenciada las letras tal como están, pero no importa, lo que importa es que tuvo la intención, eligió el texto, ese porque reconoció, si se fijan está el gliptodonte ahí, ¿tá? Y quiso tratar de hacer lo que los compañeros hacían, y creo que es eso lo que nosotros estamos tratando, fomentar conductas y actitudes positivas hacia el aprendizaje. Luego de trabajar, ellos quisieron averiguar con los padres, que por eso les decía que matemáticas no estaba en un comienzo, y hicieron una encuesta a los padres para ver si los padres sabían tanto como ellos, porque ellos sabían que estaban sabiendo mucho. Entonces, como los padres cuando llegaban a la casa no tenían conocimiento de lo que ellos les estaban hablando, se dieron cuenta que los padres no sabían nada, dijeron ellos. Entonces querían saber cuánto sabían los papás. Convocamos a los papás, hicimos una encuesta que elaboramos conjuntamente con ellos y luego empezamos a tabular los resultados, porque teníamos que saber. Obviamente que primero empezamos a trabajar con material concreto en la alfombra, donde ahí están los resultados positivos estaban en el azul y los negativos, o sea, respuestas incorrectas en el rojo. Ellos eligieron los colores de la gráfica, o sea, se les da total libertad de manera que ellos icónicamente puedan ubicarse y poder entender el gráfico posteriormente. Luego lo hicimos en el papelógrafo. Ahí ya cambiaron, quisieron, porque simultáneamente estábamos trabajando con tránsito, entonces ya quisieron ahí unir, ya ahí no usaron colores al azar, empezaron a asociar el verde significa pasar, el verde significa que está correcto, vamos a usar el verde en vez del azul, maestro. O sea, ¿por qué usé las imágenes? Para que ustedes vean que ellos van asociando y van avanzando conceptualmente, no solamente en el área del proyecto en sí. Y luego pasamos a hacer todo el trabajo conjuntamente con la que hizo desde la parte de dibujos, la parte de gráficos, que como está en la estadística, que simplemente se ingresan los valores y ya lo hace, resultó muy fácil. Y luego, a raíz de que tuvimos respuesta del señor Richard Fariña, que después les voy a cerrar con la carta de él porque me parece que engloba mucho lo que se logró con el proyecto, ellos decidieron hacer algo que él nos mandó en un video. Él decía,
que su función como paleontólogo no era trabajar con especies muertas, sino era revivir a los animales que ya existieron hace más de 10.000 años. Ellos quedaron con esa idea de revivir, y como nuestra etapa inicial era proteger las especies en peligro de extinción, ellos querían hacer lo que el paleontólogo les dijo que se podía hacer, revivir. ¿Cómo revivíamos especies muertas? Era un trabajo medio bastante complicadito. Entonces empezamos a trabajar con Scratch. Scratch, en nivel inicial, donde no te leen imprenta minúscula, donde no manejan nociones espaciales con total solvencia, llegó a ser un trabajo en arte bastante y en expresión corporal bastante largo, que nos llevó 3 meses de trabajo para poder llegar recién a trabajar con la XO. Primero usamos nociones espaciales generales, usamos ámbitos bien amplios, luego fuimos reduciendo el espacio de trabajo hasta circunscribirlos en la alfombra. De ahí empezamos a hacer ellos cumplir órdenes orales primero, sin ninguna finalidad, sin programa, sin nada específico, y luego les traje un gatito donde ellos se personificaban con la imagen del gatito y ellos hacían lo que el compañero les decía. El gato no se podía mover si el compañero no lo indicaba, para empezar a entender que la máquina iba a operar por órdenes. Finalizada esta etapa, ellos empezaron a conocer, que acá están en la foto, acá en esta están trabajando en Scratch, ellos empezaron a usar y les empecé a decir, bueno, las órdenes que están en lila indican tal cosa, las órdenes que están en amarillo son de control. Entonces ellos empezaron a relacionar a través de lo icónico por un lado, ¿tá?, de las ubicaciones espaciales en la pantalla. Entonces sabían que las amarillas, la segunda me habilita para tal cosa. No, acordate que de las verdes la tercera, la de las violetas era la tercera, la segunda. Y ahí iban por ubicaciones espaciales y por relaciones de color, iban armando la programación. Llegaron a armar pequeñas, obviamente, animaciones donde un tigre de dientes de sable quería comerse una macroquenia, por ejemplo, que son especies dentro de la megafauna, donde un mastodonte podía salir corriendo porque veía un tigre de dientes de sable, aunque ellos sabían, dice maestra, pero el mastodonte no le disparaba al tigre de dientes de sable. Bueno, pero la idea es hacer una situación ficticia. Y entonces, ese tipo de situaciones inclusive llevaban a anécdotas, como por ejemplo, ustedes ven una araña no les va a hacer nada, y cuando ven una araña, ¿ustedes qué hacen? Disparamos. Bueno, capaz que la situación sería muy similar, y tratar de llevarlas a cosas cotidianas de manera que ellos lo pudieran entender. Fue muy rico. Además, después integramos a las familias, aparte de exponerles a las familias y contarles, estaban bastante enganchados, no, obviamente que no todos, no vamos a generalizar, pero sí padres que antiguamente no se acercaban al local escolar y que eran nuevos en la institución, se empezaron a acercar, y ahí están haciendo ellos con masa animalitos, ¿sí?, de la megafauna, para poder hacer después una maqueta que queríamos hacer para poder exponer nuestro trabajo. Se fue trabajando en forma paralela con muchos aspectos de la parte de escritura, el armado de fichas técnicas a través de los libros que nos mandó el señor Richard Fariña, pero lo que yo les decía en un comienzo, mi foco principal era la oralidad, ¿tá? Potencié todo lo que pude en su trayecto, pero mi foco inicial era oralidad. Entonces, fui promoviendo instancias de ellos mismos exponer a los compañeros lo que la ficha técnica decía, ¿tá? Empezaron a hacer lecturas de cifras enormes como 10.000, 7.000, y reconocían, sabían cuándo era 500 porque contaban los ceros, o sea, obviamente que lo que hacían era asociar lo que estaban aprendiendo. Y después se fue ampliando ese círculo al cual tenían que exponer. Acá en la primera foto, que está la niña con el bastón, están exponiendo a los padres. En la segunda están exponiendo a la escuela, a distintos grupos. E inclusive ahí está el uso explicándole cómo usaron el Scratch, por eso están con la computadora. Y en la tercera imagen, que está a la derecha, en la parte inferior, están en una feria departamental donde tuvimos suerte también de salir galardón.